Muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase introductoria de educación viva y crianza consciente, donde vamos a aprender algunas bases de este acompañamiento. Vamos a estar viendo qué significa la crianza consciente, algunos principios del acompañamiento, tanto de la crianza consciente como de la educación viva, cómo es el autoconocimiento, la sabiduría de lo vivo, la relación educativa. ¿Qué es la educación viva y qué es educar? Vamos a comenzar por la introducción y contarles un poco de quién soy y qué es la vida como escuela. Bueno, mi nombre es Anabela Warnet, soy acompañante y guía en educación viva y crianza consciente. La vida como escuela es la página y la plataforma online en la que acompaño a familias, a docentes, educadores, terapeutas, eh, que quieren ampliar su mirada en relación a la crianza, en relación al mundo de la infancia, para acompañar desde un lugar más empático, respetuoso, consciente, contemplando las necesidades de la niñez, que son vitales para un pleno desarrollo. Vamos a entrar entonces en qué es la crianza consciente. La crianza consciente es lo que estamos haciendo madres y padres que deseamos acompañar de una manera sana a nuestros hijos, contemplando sus necesidades, la naturaleza de la niñez y su propia naturaleza, para prevenir traumas y neurosis. Cada vez estamos siendo más quienes estamos indagando en qué necesita la vida humana para desarrollarse plenamente, porque somos más y más los adultos que nos estamos replanteando un montón de cosas, que estamos abriéndonos a nuevos paradigmas. Un paradigma, para quien no sepa, es una manera de ver y de vivir la realidad. Y somos un montón de personas que estamos haciendo un salto de paradigma, una amplitud en nuestra conciencia, en donde estamos viendo un montón de daños que nos estuvimos haciendo. En la niñez más que nada en el primer septenio, es donde se fija todo, ¿no? Un niño nace abierto al mundo y aprende del mundo que va apareciendo a su alrededor, de los vínculos que tiene a su alrededor, de cómo es el trato con él, qué se le presenta en su cotidiano. Y lo podemos saber por nuestra historia y por las experiencias que fuimos teniendo, qué cosas funcionaron o no, qué cosas fueron a favor de la vida y cuáles no, cuáles nos generaron heridas y dolores en nuestra infancia y que ahora como adultos nos estamos animando a ir ahí y que no queremos reproducir. A estas heridas les podemos llamar traumas, le podemos llamar la neurosis, ¿no? Que es cuando tenemos determinados deseos y a la vez otra fuerza interna que no nos deja ir hacia ahí. ¿No? Donde empezamos a ver, y esto lo vemos más que nada en el módulo de sabiduría de lo vivo, dentro de la formación, que es cómo se desarrolla y cómo se despliega lo vivo y cómo entra en conflicto muchas veces con nuestro entorno social, con cómo vivimos socialmente, y que vivimos en una sociedad que no contempla las necesidades de la niñez. Entonces, la crianza consciente es una práctica que se va a transformar inevitablemente en una manera de vivir. No es algo que voy a aplicar con mis hijos. Es algo en lo que yo me voy a transformar para después volcar al vínculo con mi hijo. Y ese es otro cambio de paradigma que hacemos.
porque estamos muy acostumbrados en esta era de la rapidez, del inmediato, de buscar el resultado, a hacer un curso, hacer un taller para después ir, lo aplico y veo si funciona o no. Y estamos hablando de vidas humanas, no de una receta de cómo hacer una tarta. Eh, Estamos hablando de una vida humana y que todo mi ser va a impactar en cómo yo me vincule con ese otro ser humano, va a crear su mundo interno, va a crear su mente, va a crear su mundo emocional, su manera de percibir el mundo. Eh, que, Volviendo a la lectura, ¿no? Es una práctica que se transforma en una manera de vivir, que comienza con nuestros hijos, pero gracias a ellos llevamos conciencia a toda nuestra realidad. Así, la crianza consciente implica el trabajo de autoconocimiento por parte de los adultos acompañantes. Entonces, algunos principios que vamos a ver en esta clase eh, es el autoconocimiento, que es el trabajo que nos corresponde como adultos que acompañan niños. Vamos a estar hablando un poco sobre la sabiduría de lo vivo, que es el reconocimiento de cómo funcionamos los seres vivos y qué necesitamos para crecer en salud y vitalidad. Y vamos a estar hablando de la relación educativa, que esto es algo que va a estar dentro de toda nuestra práctica, porque es el trabajo vincular, y tiene que ver con todo lo que llevamos al vínculo, que inevitablemente siembra las bases. Somos relación. Entonces, el autoconocimiento, ¿qué es y por qué es importante para acompañar? Como bien dice la palabra, es el conocimiento de uno mismo y gracias a él es que podemos transformarnos y crecer. Yo no puedo transformar algo si no sé que está ahí. Cuando nos reconocemos, podemos ser más conscientes, porque sabemos lo que nos gusta, lo que no, nuestros propios límites, cuáles son nuestros desafíos, conocer nuestros aprendizajes, conocer lo que necesitamos, etcétera. Y esto es necesario porque todo lo que somos es lo que podemos dar y habilitar en el acompañamiento. Y esa es la relación educativa. Si no me conozco, si no me hago preguntas, ¿cómo puedo acompañar a otros? Si no conozco mis límites, ¿cómo acompaño en el reconocimiento de los límites? Si no sé cómo vivir mis emociones, ¿cómo puedo dar ese acompañamiento? Lo que me habilito es lo que habilito. Entonces, el camino empieza por casa. Primero yo, haciéndonos estas preguntas, estas observaciones que les compartía anteriormente, porque acompañar otra vida va a implicar encontrarme con un montón de desafíos y que capaz varios de los que están acá eh, van a ver que tienen en la mente unas ideas o saben lo que tienen que hacer, pero cuando van a la práctica no les sale. Y le hablan de una manera a sus hijos que saben que no está buena, sienten emociones adentro que quisieran que no estén o no saben qué hacer con ellas. Una cosa es entenderlo y otra cosa es poder bajarlo a lo concreto. Y para eso es el trabajo de autoconocimiento, para reconocer todas esas cosas. Es la tarea de observarnos para poder acompañar de una manera distinta. Porque cuando estemos acompañando, ya estemos dentro del espacio educativo, sea educación viva, otra educación alternativa o el tradicional, o dentro de casa, lo que vamos a atender va a ser todos los automáticos que tenemos, ¿no? Los registros que tenemos de cómo es criar, de cómo es educar, cómo nos criaron, cómo nos educaron. Todo eso que ya está, por decirlo de alguna manera, en nuestra base de datos, es lo que primero va a salir.
Entonces, primero tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que está en esa base de datos? ¿No? ¿Qué es lo que se me reproduce automáticamente? Que esa reproducción no es buena ni mala. Acá también vamos a entrar en un paradigma de que no hay bien y no hay mal. Porque cuando ya estoy enjuiciando algo, lo estoy limitando y no puedo ver su funcionalidad. Esto es para otra clase, no le voy a abrir ahora, eh, pero es importante, ¿no?, que nos empecemos a preguntar y a darnos cuenta de las cosas que no queremos reproducir. No podemos acompañar desde un lugar consciente si no revisamos todo lo que interfiere dentro nuestro para poder leer lo que requiere cada situación. Que esa es la base de la educación viva. Poder leer lo que está pasando en ese niño o en esos niños que estoy acompañando y yo como adulta poder darles lo que necesitan. Que esto que implica todos los aprendizajes vitales, no solo aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hacer cuentas, sino que implica la escucha a un otro, implica límites, implica encontrarse con conflictos, con frustraciones, por el sentir algo y ver si lo puede comunicar o no, qué hace con su incomodidad, se conecta con su deseo, puede estar jugando solo, cómo se siente internamente. Para eso necesitamos ser adultos que puedan estar disponibles, que puedan estar presentes, que puedan estar realizando esta labor de observación. Y para dar al otro, primero tengo que darme a mí. Entonces es necesario observarnos y darnos a nosotros mismos lo que necesitamos. Y ahí tocamos otro punto importante dentro de esta mirada de acompañamiento, que es la autorregulación. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante que nos demos lo que necesitamos. Si no, nos volvemos adultos que estamos dando hacia afuera y no tenemos ese espacio para recargarnos. Me voy a tomar un mate, lo que no les conté, estoy en Argentina, en Buenos Aires, y los mates no pueden faltar como compañeros de las clases. Volviendo, ¿no?, a este tema del no juicio que les comentaba, tiene mucho que ver porque de acuerdo a cómo signifique las experiencias va a ser mi acompañamiento. O sea, como yo soy, es como voy a acompañar. Entonces, primero es ver cómo soy. Por ejemplo, si no sé vivir mis emociones, ¿cómo acompaño a mi hijo a vivirlas? Esto es clave. Si yo no sé cómo vivir mis emociones, va a estar mi hijo con su enojo, con su tristeza, y me van a salir las maneras de acompañarlo, o sea, las maneras que yo conozco y las que me puedo dar a mí. Porque solo podemos dar lo que somos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, como posibles respuestas, una puede ser el querer sacarlo de esa situación que a mí me incomoda, a mí adulto me incomoda, o voy a querer distraerlo, que mire para otro lado, cambiarle de tema, contarle alguna cosa, ¿no? Eh, para que se distraiga, o ante esa situación puedo reaccionar y lo voy a empezar a manipular y a censurarlo o decirle que no sienta eso, que se tiene que sentir bien, que eso ya pasó, ¿no? Y censuro. ¿Y eso por qué? Porque se pone en juego lo que pensamos de las emociones. Si yo pienso que hay emociones buenas y emociones malas, esas emociones malas voy a ir a anularlas, no voy a ir a acompañarlas. Entonces siempre digo, qué mejor que eh, no querer que mi hijo tenga determinadas experiencias a que dar herramientas para vivir todo lo que somos. Porque vamos a vivir
a lo largo de de nuestro crecimiento, de nuestra vida acá en la Tierra, un montón de emociones. Vamos a estar pasando por un montón de desafíos, por un montón de experiencias. Entonces, ¿qué mejor que dar herramientas para vivirlas? Y la otra pata del autoconocimiento es saberme testigo, ¿sí? Saberme testigo es reconocer al observador dentro nuestro. Es esa presencia, esa atención que observa, que registra y que siente. Es esa conciencia, el observador que es la llave para el acompañamiento. Porque desde este lugar, que es mucho más amplio, ya no soy los pensamientos que tengo, ya no soy las reacciones que tengo, ya no soy la emocionalidad que está en este momento, sino que soy la conciencia que puede ver esas cosas, que puede darse cuenta, ¿no? Puede decir, ah, ahora estoy sintiendo enojo. Y saber que ese enojo es pasajero. Es esa conciencia que puede observar los pensamientos. Y es necesario tocar un silencio interno y vacío de expectativas, ideales y direcciones para acercarnos a cada niño y vivencia tal cual es, sin ponerle el filtro de nuestras interpretaciones y proyecciones. Y ahí va a estar otra parte de nuestro trabajo. Y acá les comparto una frase de Andrés Stern que dice, a veces creemos que es una cuestión de método, y sí, podemos cambiar los métodos, pero si no cambiamos la actitud frente a los niños, de nada servirá cambiar el método. Este título es muy clave. De niños aprendemos a vivir lo que vivimos. Aprendemos a vincularnos, a relacionarnos con los demás, con uno mismo y con las cosas. También aquí comienzan todos los mecanismos, las conductas y programas que adquirimos para sobrevivir. Dice el niño, ¿no? Si soy de esta manera, recibo amor, que es vida, y puedo sobrevivir. ¿Qué pasa? Frente a muchas situaciones en las que el niño se siente solo, desprotegido, cuando recibe algún enojo por parte de los padres, él se siente en peligro, porque si los padres están contra él, sabe que no va a sobrevivir. Entonces, nuestro mecanismo interno se adapta. Entonces dice, si soy de esta manera, recibo amor, puedo sobrevivir. Entonces ahí empezamos a conformar y a constituir un determinado carácter, una determinada manera de ser que no somos en esencia. Es como una máscara que nos ponemos. Empezamos a ser quienes no somos para recibir reconocimiento, que es amor. Porque si actúo de determinada manera, mamá me premia y se pone feliz. Y si no lo hago, se enoja, me saca el amor, me castiga y me duele. Sepamos que el niño es incondicional. Su esencia es la entrega. Él entrega amor, ama y necesita sentirse amado para crecer en salud emocional, psíquica y corporal. Así es que fuimos adoptando distintos programas, un tipo de carácter, como les decía antes, que son, el carácter se conforma por circuitos neuronales y emocionales que están reforzados por un patrón de pensamiento, por una emoción más una conducta. Eso se empieza a fijar y lo empezamos a hacer propio. Es la huella que queda grabada.
el patrón al cual caigo sin poder elegir, donde no hay libre albedrío. Los programas nos filtran la realidad, reproducen una partecita de muchas posibilidades. Reconocerlos nos permite ser más libres. Por ejemplo, frente a un conflicto tomamos conductas y formas de resolver inconscientes, y muchas veces nos generan dolor. O evadimos las situaciones o determinada situación, o las confrontamos, etc. Tenemos distintas maneras de reaccionar. Esto sucede porque quedaron guardadas las opciones de respuesta que viví de pequeña, la conducta más adecuada que me sirvió para sobrevivir. Eso es lo que tendemos a repetir. Estando presentes, podemos ser testigos de lo que nos habita y de lo que habita en el otro. Tanto emociones, creencias, el origen de su conducta, el sentido de su comportamiento, como también los mecanismos y los programas. Por eso, primero es en nosotros. Primero tenemos que nosotros hacer esta práctica y este ejercicio. Y después, solo, como ya tenemos caminado ese sendero, lo vamos a poder ver en los demás, ya sea gente adulta o niños. Nuestro enfoque acá va a ser con la niñez. Por ejemplo, tenemos una mente consciente, ¿no? Que podemos figurarla con esa punta del iceberg. Pero la mente inconsciente o samskaras, como le dice la Ayurveda, es mucho más profundo. Y muchas veces lo que mostramos hacia afuera está sujeto a todo eso inconsciente que nos conforma. Reactivamos el pasado y solemos caer en los samskaras porque reaccionamos rápido y no pensamos. La conciencia testigo nuestra. Por eso es importante trabajar en nuestra presencia y trabajar en la observación, para poder estar atentos cuando se presentan esos automáticos, cuando se presenta ese tipo de pensamiento que sé que no es el que va, que no es el que coopera, que es el que me hace enjuiciar determinada conducta de mi hijo y me hace perder de su función, de la pregunta que es más clave, que es ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Para qué se comporta de determinada manera? ¿Qué busca satisfacer con esa conducta? Los programas no son malos, sino que tienen un sentido. Nuestra biología dice, lo que dio por resultado vida, hay que repetirlo. Por eso es que se reproducen los patrones. La infancia es el fondo de reserva para toda la vida. Este tiempo es raíz y solemos no tomarlo como tal. Necesitamos tener la humildad para repensarnos y cuestionarnos nuestra manera de ser, porque reproducimos nuestras heridas de infancia, nuestras proyecciones, nuestras frustraciones y las expectativas que tenemos en nuestra forma de relacionarnos con los niños, perdón. Todo eso que está dentro nuestro lo volcamos en la crianza o en la educación. Muchas veces volcamos en los niños nuestros deseos frustrados o incluso cómo nos hubiera gustado que nos trataran de niños, pero capaz no es lo que necesita ese niño. Entonces nos estamos limitando. Si bien puede ser por una buena causa, igual estamos limitando ese acompañamiento necesario. ¿Cuántas veces descargamos sobre ellos nuestra ansiedad, nuestra irritación, nuestros problemas? Es como una inconsciencia activa la que llevamos. Y en cada etapa de la infancia hay virtudes y habilidades que se están constituyendo, virtudes determinadas para lo que vendrá después.
El niño nace con solo una parte del cerebro desarrollada y va a necesitar de todos los años de la infancia para su desarrollo. En cada edad algo muy especial están haciendo y necesita de un cuidado y de una percepción para que eso pueda salir con todo su potencial. Nos olvidamos de lo que se siente ser niño en este mundo. Y educar es permitir que un niño tenga las condiciones para desarrollar todo su potencial, permitir que se desarrolle con libertad, con autonomía y que desde el nacimiento tenga el derecho de vivir amor en su vida, empatía. Nos estamos entrenando para poder dar todo esto. Y así vamos a entrar en el tema de sabiduría de lo vivo. Les voy a presentar a Humberto Maturana con su concepto de autopoiesis. Humberto Maturana es un biólogo y filósofo chileno que desarrolla junto a Francisco Varela, que es otro biólogo también, el concepto de autopoiesis. ¿Por qué se ven en esta necesidad de crear esta palabra? Porque veía que dentro de nuestra lenguaje no había una palabra que pueda explicar este funcionamiento de lo vivo, que no es para nada casual. Auto significa a sí mismo y poiesis, creación. Entonces, la vida tiene la capacidad de crearse a sí misma. Esto lo sabemos, lo podemos ver. La vida todo el tiempo se está creando a sí misma. Lo que necesita es un ambiente fértil que acompañe ese crecimiento. Yo puedo plantar una semilla y no tengo yo que hacer algo para que ella eh, crezca. Solo tengo que regar la tierra. Después ella sola sabe crecer, ella sola sabe largar el tallo, largar el brote, largar después las ramas, las hojas. No es algo que dependa de algo externo, de mí, de que yo le esté diciendo cómo hacerlo o qué tiene que hacer. La vida, por su sabiduría, sabe desarrollarse a sí misma, sabe crearse a sí misma, tanto plantas como animales y el ser humano. Todo lo vivo es parte de esta condición. Entonces, autopoiesis es un término utilizado por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela para designar la capacidad de la vida de autoorganizarse y de reproducirse a sí misma. Según estos autores, un sistema autopoiético es un sistema que en vez de ser programado desde afuera, se hace a sí mismo, pero que está abierto para recibir y producir. ¿Qué quiere decir? Que un sistema autopoiético se define como una organización cerrada que se hace a sí misma y no está programada desde afuera, y a la vez una organización abierta que produce, da y recibe. Por ejemplo, una célula es un organismo cerrado que se crea a sí mismo, que está vivo, que dentro cumple determinadas funciones y a la vez está abierto, porque recibe información del entorno y así se va creando en ese vínculo con el afuera. Otro ejemplo, nuestro cuerpo. Dentro suceden determinadas funciones, diferente actividad para que funcione correctamente y a la vez está abierto para recibir información del afuera. Tenemos nuestras fosas nasales para respirar el aire de afuera, los poros de nuestra piel, la boca para incorporar alimento y para poder excretar después sus orificios. Entonces, es un organismo cerrado y a la vez abierto para eh, recibir y a la vez sacar. Entonces, autopoiesis es un término que hace referencia a la capacidad que tiene la vida para crearse a sí misma. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque en esto se va a basar nuestro acompañamiento, tanto en la crianza como en la educación.
Una posible definición de la autorregulación podría ser la capacidad de todos los seres vivos de regular espontáneamente las propias funciones vitales, de contactar con las necesidades básicas y de buscar su satisfacción. La autorregulación es la capacidad de cada persona de encontrar su propio punto de equilibrio y esto es clave. En otras palabras, todos sabemos lo que necesitamos y tenemos la capacidad de dárnoslo. ¿Qué pasa? Dejamos de escuchar esta sabiduría interna, esta sabiduría que nos dice, ahora tenés que hacer esto, ahora es momento de tal cosa, tenés que decir tal cosa, tenés que moverte del lugar. Dejamos de escuchar eso y nos contamos un montón de relatos mentales de lo que tendríamos que hacer. Y así nos va. Vivimos desconectados de esta sabiduría de lo vivo. Pero todo el tiempo, si nos damos un momento de escuchar esa sabiduría, nos llega la respuesta. Acá cada uno va a encontrar su manera de conectar con esa sabiduría. Puede ser meditando, puede ser desde la danza, puede ser desde salir a correr, puede ser desde pintar. Es algo que te conecta con vos y que a la vez no implica un trabajo mental de pensar, sino que te lleva a una conexión y a la vez un silencio interno del ego. Desde ese lugar muchas veces nos damos cuenta de lo que necesitamos. Nos cae como una ficha, lo que se llama insight, ¿no? Como, es esto, ahora necesito tal cosa. Que muchas veces, o sea, podemos estar lavando los platos y se nos aparece lo que tenemos que hacer. Uy, tendría que hacer tal cosa. Y por algo no la estoy haciendo, porque soy yo mismo quien está bloqueando ese flujo vital. Nuestra, la vida que está afuera y que está dentro, todo el tiempo nos está atravesando, ya sea a través de nuestra intuición, de nuestro instinto, a través de un pensamiento de estos, ¿no? De insight. Nos está diciendo qué necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer para seguir creándonos a nosotros mismos. O lo que llamamos sincronías. La sincronía es una inteligencia de la vida en la que, bueno, si yo no me escucho adentro, se me muestra afuera por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Seguro muchas veces les pasó de, no sé, de estar sintiendo algo y ven afuera un cartel que dice eso, o aparece una persona y les cuenta eso mismo. Todo eso es parte de la inteligencia de la vida. Entonces, autorregulación también es el respeto al tiempo y la subjetividad de cada niño. Y para hacerlo con ellos, primero tengo que hacerlo conmigo. Porque la autorregulación muchas veces nos va a llevar quizás a ir más lento, en otros momentos ir más rápido, a escuchar nuestro propio tiempo, a escuchar nuestro propio ritmo, a escuchar nuestras necesidades y hacerlo con los niños. Y entonces, ¿qué es la educación viva y qué es educar? El término educación proviene del latín y consiste en dos verbos y en dos acciones, educare y educere. Educar es la acción que va de afuera hacia adentro del niño, ¿sí? Donde el protagonismo está en el adulto, en el que el adulto es el que nutre, el que instruye, el que da conocimientos, el que forma, de alguna manera. Educere es la acción que nace dentro del niño hacia afuera y tiene que ver con el acompañar lo propio, lo que emerge dentro de uno. Eh, es la expresión de cada uno, la realización.
¿no? Tiene que ver con conducir, con acompañar eso que ya está dentro y que quiere salir hacia afuera. Entonces, educar dentro de esta mirada va a ser un equilibrio de esas dos definiciones. La educación tradicional que conocemos solo acompaña desde el educare, ¿no? Donde es el maestro el que está en el pizarrón diciendo a los niños eh, lo que tienen que hacer y los niños siguiéndolos. Y no se contempla la otra mirada educativa que es donde el maestro, donde el guía, donde el acompañante acompaña y conduce eso que ya está en la niñez. Cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos, eh, de qué tiene curiosidad, por dónde va su pasión, qué está queriendo investigar, qué es a lo que va una y otra vez de manera espontánea, qué es lo que le está llamando el interés de la vida ahora. Entonces, vamos a acompañar de esta manera integral. El rol del educador es de acompañar la interioridad del niño hacia afuera, tanto en su comunicación, porque en lo que tiene que ver con lo expresivo, donde un niño pueda sacar de él todo lo que tiene para expresar y para dar al mundo, como creaciones y como intereses. Acompañar su despliegue y desarrollo dando herramientas y materiales, así como también acompañando su mundo emocional, mental y espiritual, que aparece gracias al juego libre y a la libre expresión que propiciamos, con la actitud de estar disponibles a lo que necesita emerger de los niños para autorregularse. El papel del educador, acompañante, es acompañar todo el potencial que posee el niño o la niña de forma innata para su pleno desarrollo. No se trata de controlar al niño hacia metas educativas, expectativas marcadas por el adulto, sino de ser guía y acompañante para su desarrollo más vital. Y acá se pueden ver dos perspectivas educativas. Una que nos lleva a ser alguien en la vida, ¿no? Porque la educación, como la conocemos, es como todo el tiempo una preparación para el futuro, para la vida laboral y la carrera y el título para ser alguien en la vida. Y otra mirada es la del desarrollo del ser, donde brindamos herramientas para vivir esta vida, en donde tener un título, en donde elegir la carrera es una parte de la vida, pero no es la totalidad. El fin de la educación no tiene que ser el de conducir al niño a estudiar una carrera X, sino a su desarrollo como ser humano, acompañar sus aprendizajes vitales, a tener en cuenta sus necesidades para que él pueda crecer con todo lo que vino a este mundo, que pueda sacar todo su potencial, sus pasiones, su propio desarrollo, que encuentre su propio sentido de la vida, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que lo apasiona, y acompañar en eso, brindando herramientas. ¿Educamos para el futuro o educamos para el presente? Unas conclusiones. Educar es acompañar el despliegue de la interioridad de cada ser desde la confianza. Al igual que todo ser vivo, el ser humano desde su interior contiene todo el potencial y la información necesaria para su desarrollo. Poseemos todo lo necesario para desplegar nuestra semilla. Somos seres autopoyéticos que nos creamos a nosotros mismos junto a nuestro entorno.
Nuestro rol como adultos en el acompañamiento es permitir un ambiente fértil para el crecimiento de su semilla. Así, educar se puede convertir en un arte. El arte de permitir el despliegue de lo más valioso y esencial que llevamos dentro, nuestros dones, habilidades, lo que nos entusiasma, y ponerlo a disposición en el mundo, que se va a convertir en nuestro trabajo o nuestro servicio, si queremos. Que, que parece eso ser como lo que más nos preocupa a los adultos. ¿Qué van a hacer los niños con su futuro? Y nuestro servicio tranquilamente puede ser eso que venimos cultivando año tras año y que después lo podemos brindar. La educación viva es un paradigma en educación, es una manera de ver y de vincularnos con la vida, una manera de percibir y actuar en el mundo, es una forma de vincularnos, es un entrenamiento en la escucha, entrenar la atención y observación para acompañar lo que necesita expresarse en cada niño y en los aprendizajes de manera libre, autogestiva y amorosa, en contacto con el propio deseo. La educación sucede en el encuentro con quién soy y lo que doy en el acompañamiento. Y eso que doy puede abrir o puede cerrar al otro. La educación sucede en cómo nos vinculamos, no solo en la transmisión de un saber. La educación viva no es una idea educativa, sino una relación educativa, una práctica educativa. Lo que está educando es la relación que el adulto propicia, que como dijimos implica la labor de autoconocimiento por quien acompaña, para sacarnos tantas capas de heridas y dolores, lo adquirido por los antiguos paradigmas, los automatismos, los traumas, las creencias e ilusiones sobre cómo es la vida y el funcionamiento de lo vivo, para poder ver y dejar aparecer a los niños, siendo un adulto amoroso y empático. Por eso el juego libre es tan valioso en esta práctica, porque en esta libre expresión el niño sigue conectado con su sentir, con su deseo, y también puede así autorregularse. Y si necesita expresar un enojo, porque en casa no lo dejan enojarse, vamos a brindar ese espacio de contención amorosa para que él se pueda enojar, para que él pueda descargar todo lo que tiene dentro. Porque el movimiento de la vida es esta pulsación. La vida tiene que estar vibrando. Este es el movimiento del hombre, como es el de nuestra respiración. Y, y no siempre dejamos a los niños descargar todo lo que reciben y reciben a lo largo del día. Imagínense, o sea, los niños están todo el tiempo recibiendo información, todo el tiempo escuchando a sus padres, recibiendo órdenes, diciéndoles que hagan tal cosa, cómo lo tienen que hacer, a dónde tienen que ir. Y cuando queremos, ellos, o sea, imagínense no estar con esta presión y a la vez llenos de estímulos, de ruidos, de cosas, y después cuando necesitan descargar, no los dejamos. ¿Dónde queda todo eso? Todo eso va quedando en el cuerpo, va quedando en las emociones y en nuestra psiquis. No queremos que siga pasando eso. Entonces es necesario que comprendamos cómo funcionamos los seres vivos, lo que necesitamos. Y intuitivamente lo sabemos, porque capaz vivimos un día y estamos recansados y necesitamos recostarnos y hacer nada. Ahí está sucediendo la autorregulación. Si no, el sistema se satura. Si le estamos todo el tiempo dando, necesitamos como esa pausa, ese despeje,
A veces es en silencio, a veces es necesario salir a correr, cambiar el paisaje, cambiar el ambiente. Los niños también necesitan esto. Y no son muchos los espacios y los ambientes en donde pueden ellos reorganizar su sistema. Y nuestra práctica tiene que ver con la presencia, con el cariño, con la escucha, con la complicidad y ver de verdad, mirarnos, aceptarnos y validarnos. Nada de lo que sucede en un niño está mal, sino que sigue un camino de autorregulación. Y es nuestra tarea ver qué está autorregulando con esa actitud, ese equilibrio perdido. Los comportamientos vienen de cómo nos sentimos. Entonces, no es arreglando el comportamiento, sino atendiendo al sentir y así la conducta puede transformarse. ¿Cuál es la relación educativa? Todo. Todo el tiempo educamos. Pero ¿cómo es la calidad de nuestra educación? Tendría que conllevar autorregulación, presencia, respeto biopsicológico y buenos vínculos. Autorregulación como necesidad de tensión, esto que les contaba del movimiento de lo vivo, tensión, porque ¿qué pasa? Vimos una situación, ¿no? Sentimos determinada tensión. A esa tensión le sigue una carga. Esa carga, después le viene la descarga y después la relajación. Ese es el movimiento de todo lo vivo, ¿no? La rítmica del vivir, su ritmo y movimiento. La autorregulación eh, es una forma instintiva, como les escribo ahí, y espontánea de todo ser vivo de encontrar su propio punto de equilibrio. Es confiar en esa sabiduría instintiva de la vida y en la certeza de que el ser humano nace esencialmente bueno, con una pulsión de perpetuar y crear la vida. Entonces, su movimiento sabio es evolutivo, es esta capacidad innata del funcionamiento evolutivo. La presencia es estar presente junto a los niños, porque desde la presencia surge el acompañamiento sanador. El respeto biopsicológico, que es el respeto a sus tiempos, a su ritmo y sus cualidades. Y buenos vínculos, vínculos de respeto, de consideración, de calma, sin impaciencia y ansiedad adulta, con presencia, para estar presente junto a los niños. Como les decía, desde la presencia surge el acompañamiento sanador. Espero que esta clase te haya servido. Gracias por llegar hasta acá. Traté de ser muy breve, no quería que esto dure más de una hora para no saturar su sistema, y, pero que puedan llevarse algo de esta mirada de acompañamiento, en donde nosotros, los adultos, somos responsables por las nuevas generaciones y, se empieza por acá, se empieza por casa, cambiando nuestras creencias, cambiando nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida, porque nacemos y conectados a esta sabiduría de lo vivo, conectados con todo. Y después, cuando nos sociabilizamos, ahí empezamos a percibir un mundo y a aprender de él de acuerdo a quienes nos rodean. Entonces, si yo como madre tengo una creencia de que el mundo es malo, mi hijo va a nacer con esa creencia y va a ver al mundo como malo.
porque va a ver que mamá, mira, mamá con esta situación reacciona así. Entonces, él va a hacer eso. Así es como aprende. Así que muchas gracias por estar acá. Te espero en la formación de este año que empieza el 2 de marzo, donde investigamos todo esto y más en profundidad. Vamos haciendo este camino de sacarnos capas juntos. No es para nada, ¿cómo se dice? No es imposible, es muy sencillo porque lo vamos practicando. La vida es nuestra escuela y se nos van a presentar todo el tiempo situaciones para trabajar lo que tenemos que trabajar, ya sea porque somos madres, porque somos padres y nos interpela la crianza y queremos hacer algo distinto, no queremos reproducir lo que nos pasó, o sabemos que ahora hay herramientas nuevas que contemplan las necesidades, que contemplan a la niñez como tendría que ser, o porque sos un educador y estás comprometido con la sociedad, con las nuevas generaciones, porque te apasiona acompañar eh, a la nueva humanidad y sea esta tu vocación. Vamos a ir juntos viendo distintas, desde el autoconocimiento, sumergirnos en este espacio súper apasionante de quiénes somos y de nuestra propia naturaleza y poder entrar, tomar conciencia de todo lo que nos hace bien. Después vamos a entrar en el estudio de lo vivo, vamos a conocer a muchos maestros de mi camino eh, y nos vamos a ir luego a las distintas áreas del ser humano y su acompañamiento, cómo son los límites, cómo son los conflictos, cómo son las emociones. Y esto es un regalo que te podés hacer a vos y que se lo vas a hacer a los niños, porque como les repetí ya muchas veces hoy, primero es hacia uno, entonces vos vas a aprender todo esto para después darlo. Así que espero que esta clase te haya servido, te sumes o no a la formación y que empieces a transformarte y a transformar tu entorno. Así que muchísimas gracias por estar acá